Ahora sí. Entonces, hemos estado hablando del Principito y hemos estado viendo mucho de todo lo que es el tema de que realmente el Principito es el viaje del conocimiento de nosotros mismos. Ujú. Pero en ese viaje de conocimiento de nosotros mismos, lo que no hemos ahondado, en donde no hemos profundizado, es en que realmente el viaje de conocimiento de nosotros mismos tiene que empezar con un viaje de autodescubrimiento. ¿Mm? Y hay muchas teorías y hay muchas formas, e incluso se ha usado mucho toda una parte simbólica, pero hoy me gustaría que ustedes pudieran ver dentro de este proceso de desarrollo de conocimiento, cómo es que en muchas de las tradiciones que existen siempre ha habido este mismo proceso en donde al final todos queremos acceder, ya sea de forma consciente o inconsciente, a encontrarnos con nosotros mismos. ¿Mm? O sea, para eso tenemos el mito de Gilgamesh, Gilgamesh, el mito de Hércules, el mito de Jesús, el mito de Mahoma, ajá, el mito de Osiris. Ujú. Todos, o todas las tradiciones siempre nos hablan de individuos, de seres que van a buscar descubrirse o que quieren conocerse. A ese trayecto o a esa transición o a esa historia se le conoce como el viaje del héroe. Ujú. Ese viaje del héroe. Ujú. Pero ese viaje del héroe tiene que ver con un proceso que en un principio era un proceso astronómico. Después se volvió un proceso astrológico y que incluso hay libros que se han escrito sobre ese viaje del héroe. Ujú. Pero ¿qué es lo que implica? Que siempre cuando hay un viaje, primero tiene que haber una llamada hacia esa acción. Y en esa acción, lo primero que va a pasar es que va a haber una duda o una queja ante la acción misma. ¿Sí me explico con eso? O sea, nosotros estamos viviendo nuestra vida de forma habitual o de forma normal, o lo podríamos decir hasta de forma inconsciente, pero en el momento en el que nosotros queremos descubrirnos, en el momento en el que queremos hacer que nuestra vida cambie, lo primero que va a pasar es que va a haber caos. Ujú. Si yo quiero que mi vida cambie y mi vida no está produciendo un caos, entonces no estoy realmente entrando en un mecanismo de autodescubrimiento. ¿Sí? Siempre. Siempre debe de haber caos para que quiera cambiar. No, no para que quiera cambiar, sino siempre tiene que haber un caos para que pueda realmente conocerme. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber caos? O sea, no es porque el caos sea algo malo, no es porque tenga fuerza que destruirse la vida para que entonces pueda conocerme, sino porque cuando realmente hay un proceso de conocimiento de uno mismo, lo que tengo que darme cuenta es que mis ojos, mis sentidos, mi vida en general ha estado filtrada a partir de la educación que me ha llevado a comprender la vida o el mundo como algo ordinario. ¿Sí van bien ahí? Déjame que te pase el micro para que escuchen los dos. ¿No? es como que no estás conforme con lo que tienes. Bueno, no sé, por eso. Antes de esto, sí estoy conforme con lo que tengo. Ujú. Porque incluso dentro de este conformismo, aspiro a poder acceder a los niveles más altos del ordinario. Ujú. Si usamos un ejemplo social, o sea, en nuestra sociedad se aspira al éxito. Ujú. Pero es un éxito muy raro,
Porque en nuestro éxito como sociedad aspiramos a crecer, a desarrollarnos, a lograr grandes cosas, pero si aspiro a lograr esas grandes cosas, me van a envidiar. Ujú. O si aspiro a la riqueza, o si aspiro a la prosperidad, entonces en este país solamente se puede ser rico de dos formas, ¿no? O porque soy político, o porque soy narco, o porque me robé el dinero. Ujú. No porque sean realmente las únicas dos formas o tres formas que se pueda realmente acceder al éxito. Pero dentro del inconsciente colectivo, dentro de lo que no tiene que ver con los héroes, pero que sí tiene que ver con el mundo ordinario, este mundo ordinario sí está encuadrado y sí está encasillado en algo. Ujú. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de en qué está encasillado el mundo ordinario? A partir de todo lo que está a mi disposición dentro de este mundo ordinario. ¿Eso qué quiere decir? Las películas, los programas, incluso lo que se escucha como frase, está contenido en este mundo ordinario. ¿Mm? Ese mundo ordinario, en el viaje del héroe, se va a encontrar aquí. Ajá. O sea, que es muy similar a una carta natal, pero hoy no nos vamos a meter a una carta natal. Pero ese mundo ordinario tiene que ver con mi personalidad. Ujú. Si yo nací en un estrato o en una sociedad donde lo importante es esforzarse, chingarse y trabajar todos los días, todos los días, todos los días, mi mundo ordinario va a estar configurado ¿a qué? A eso, a que pueda yo trabajar todos los días, a que me esfuerce todos los días de sol a sol, e incluso pudiendo tal vez conseguir un trabajo cerca de mi casa, me voy a conseguir un trabajo a 2 horas de mi casa o a 3 horas de mi casa, porque eso es el mundo ordinario. Aunque pudiera yo trabajar muy cerquita de mi casa y me pagaran bien por eso, eso para mi inconsciente no estaría justificado, porque no me estaría esforzando lo suficiente. Quieres algo extraordinario. Quiero algo, sí extraordinario, pero que no se salga de la configuración del ordinario. Ujú. ¿Sí? Te pasas el micro. Sí, claro. Dime, dime. Y Acércate un poquito. este mundo ordinario siempre estuvo planeado para ser ordinario, estuvo concebido para ser ordinario. El mundo ordinario como tal no está concebido para ser ordinario, pero está concebido para sobrevivir. Ok, Ujú. ok, ajá. ¿Sí? O sea, fue establecido para eso, para que exista una supervivencia. Sí, Ok, eso sí. En los niveles que sea, ajá, pero va a buscar siempre una sobrevivencia. ok. ¿Sí me explico? Sí, sí, O sí. sea, alguien que viene de una familia muy marginal, todo su mundo ordinario va a estar concebido para sobrevivir dentro de eso que representa su mundo ordinario. Ujú, Por eso puedes ver, por ejemplo, boxeadores que nacen de estratos socioeconómicos muy, muy bajos y que pueden volverse millonarios, pero una vez que se retiran, empiezan a tener problemas, conflictos y demás, y pueden terminar nuevamente en extrema pobreza. ok. Porque su mundo ordinario estaba concebido para el esfuerzo, para estar trabajando todos los días, y aunque hayan podido ser los mejores del mundo, no lo van a ver si no se salen de este mundo ordinario. Ujú. Por eso podemos ver personas que logran acceder a procesos de desarrollo, de crecimiento muy altos, pero una vez que se sueltan de eso, vuelven a regresar a el proceso inicial en donde comenzaron todo. Ujú, Ujú. ok, ¿Sí? suena bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, se vuelve muy complicado salir del mundo ordinario si yo no primero escucho el llamado de mi propio proceso interior a ir más allá del ordinario.
Sí, porque esto pareciera como un concepto personal, ¿no? El mundo ordinario Exacto. está bajo tus lentes que tienes puestos, ¿no? De acuerdo a tu contexto. Pero se vuelve tan intrínseco en mí que yo pienso que aplica igual para todos. Porque eso es ordinario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las personas con las que me empiezo a vincular o a relacionar van a ser similares o afines a lo que Con esta yo creo narrativa. que tiene que suceder. Y entonces, si esto, y entonces el afuera o el exterior es como si fuera un escenario en el que nosotros nos ponemos los lentes y sobrevivimos. O sea, el exterior se vuelve que es solo el medio. El exterior se vuelve solamente un reflejo de lo que yo puedo percibir de mí. Entonces, este exterior va a ser el límite de lo que yo pueda creer. Ok. Ujú. Entonces, si yo creo que la vida tiene que ser de esfuerzo, mi entorno me va a mostrar todo lo que me tengo que esforzar. Si yo creo que en la vida siempre tiene que haber alguien que se ocupe de mí, primero van a estar mis padres, luego va a haber una relación, luego va a estar el gobierno, luego va a haber siempre algo que incluso hasta si un día yo termino en la calle de vagabundo, va a venir alguien a regalarme comida, ropa, una cobija, algo. Porque eso es parte de mi mundo ordinario. Lo que quiero yo poder hoy como expresar un poquito más es que ese mundo ordinario se vuelve tan natural que no lo veo como que sea limitante. Porque aquí están mis más grandes aspiraciones. Sí, porque es lo que yo alcanzo a ver, es lo que yo solito incluso puedo empezar a forjar desde chico y ese es mi ideal, ¿no? Porque yo lo formé Exacto, así y así entonces es. yo veo el mundo bajo estos lentes y sobre ese camino voy, porque no hay más, según. Pero ahí puedo yo aspirar a volverme tan exitoso como Carlos Slim. Ujú. Sí. Ujú. Si eso fue lo que me crearon a mí. Ujú. Y entonces podré trabajar 36 horas al día Ujú. para generar riqueza, para generar empresas, para generar mil cosas más, pero va a estar dentro de mi mundo ordinario. Y entonces o sea, me imagino que a donde vamos ahorita o enlazando con lo que empezaste, es que existe este caos que hace el punto de quiebre en ese mundo ordinario. Me quiero preguntar. Lo que va a pasar es que primero está el mundo ordinario, pero va a haber un punto en donde ese mundo ordinario ya no tiene nada más que ofrecerte. Ujú. Y justo cuando ya no tiene nada más que ofrecerte, va a llegar un llamado. Ujú. Ese llamado, ¿qué va a hacer? Que te sientas inconforme con lo que tienes. Pero muchas veces, ¿cómo va a ser ese llamado? Porque no es así como una voz del cielo que te diga, nada, tú estás destinado a grandes cosas. No, puede ser un llamado como que te enfermas, como que hay accidentes, como que te corren del trabajo, como que te ponen los cuernos, como que te asaltan. ¿Digamos bien? Ujú. ¿Sí me explico? Porque este llamado es un llamado no del mundo ordinario, sino es un llamado del alma que te está invitando a generar un proceso existencial. Ujú. Entonces, una vez que pasa el llamado, ¿cuál es el siguiente paso? No, no, tampoco. No. Es bien bonito el siguiente paso. Aceptarlo. No, el darme cuenta ya está como por acá. ¿No? Claro. Siempre que viene el llamado, lo primero que va a haber, o después de que procese o que sucede el llamado, va a haber un rechazo hacia ese llamado. Ajá. ¿Sí? O sea, porque tal vez estamos escuchando el llamado como un proceso que se abrió el cielo
y como nos platican en la Biblia, que entonces subió Moisés al monte y que la zarza ardiente le dijo, es que yo soy el que soy y yo te he elegido a ti para que liberes al pueblo de Israel. Ujú. Pero aún ahí en ese llamado, Moisés le dice, pero es que ¿por qué a mí si yo estoy tartamudo, no? ¿Cómo me van a seguir? Siempre va a haber un rechazo al llamado. Ujú. Es que choqué, me accidenté, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy tan bueno, no? Es que me pusieron los cuernos o me mandaron a la fregada, pero es que ¿por qué si yo me dedico a amar a mi pareja y ve cómo me trata? Ujú. Me corrieron del trabajo, pero es que si yo llegaba temprano todo el tiempo y había otros pendejos que no hacían nada, ¿por qué a mí me sucede? Siempre va a haber un rechazo a ese llamado. Siempre hay una negación. Ujú. Y no porque esté mal la negación, sino porque este llamado no cuadra en el mundo ordinario. Ujú. Como no cuadra en el mundo ordinario, tiene que haber ese rechazo de ese llamado. Porque si nosotros aceptáramos como tal ese llamado, entonces este mundo todo el tiempo se estaría transformando. Ujú. Y todos queremos la transformación, pero sin que cambie. Ujú. Todos queremos la renovación, pero dentro de los parámetros establecidos. Claro, ¿no? Es que yo quiero ser mejor persona, pero sin que me altere nada. Claro, ¿no? O sea, yo quiero una vida increíblemente espectacular, pero aquí. ¿Sí me explico? O sea, esto nos pasa a todos, ¿no? Ajá. Y conforme más vamos avanzando, porque a veces creemos que esto del viaje del héroe es como una trayectoria que se va a ir dando a lo largo de toda la vida. La realidad es que esto puede pasarnos todos los días. ¿Sí me explico? ¿Sí van bien? Ujú. Pero siempre va a haber siempre va a haber un rechazo de ese llamado, porque ese llamado a lo que nos está llevando es ¿a qué? Salgamos del ordinario. Pero obviamente salir del ordinario se vuelve caótico. ¿Mm? Se vuelve caótico porque quiero moverme con las reglas del ordinario, fuera del ordinario. ¿Sí vamos cachándole a este viaje el día de hoy? ¿Qué pasó, Mayori? ¿Le pasas el micro, porfa, acá de este lado? Que entre la crisis existencial y luego lo caótico, ¿dónde me quedo yo? O sea, ¿En dónde nos quedamos? En saber qué es nuestro viaje. ok, ¿Mm? ujú, Y que todo es parte del viaje. ujú. Que aunque no comprenda el llamado, ahí está. Ahí está. Pero es parte del viaje. Ujú, Ujú. ¿Sí? sí, O sea, ahora que fuimos a Acapulco, ¿no? Para hacerlo del retiro, bla, 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 y así, había que estar a las 5 de la mañana donde iban a salir los camiones, ¿no? sí, Eso es parte del viaje. ok. Es que yo vivo hasta el otro lado de la ciudad, pues ese es parte del viaje, ¿no? Ujú. ¿Sí me explicó? Pero cuando uno, por ejemplo, volviendo a eso de Acapulco, bueno, me pasó, ¿no? Yo tenía esa crisis de saber cómo lo voy a hacer, teníamos que estar temprano y se abrió una oportunidad con alguien. Y me dijo, vente a mi casa, nos vamos. Entonces, ahí es parte del llamado. Claro. ¿Por qué? Porque si yo escucho, Ujú, no es ese alguien ujú. que me está abriendo la oportunidad, sino es mi alma la que me está colocando en el mejor lugar para poder ir más allá de lo que es ordinario. Y a eso, con este ejemplo, es entender, o a lo mejor comprender un poco más, Ujú. el tener alrededor a las personas que vibren
igual que tú, No, o ahí porque, cómo lo ahí podría voy, yo voy, entender. espera, respira, una pausa. Si yo comprendo el llamado, lo que va a pasar es que mi mundo me va a mostrar todo lo que he construido alrededor de lo que es ordinario, pero que se va a estar abriendo la posibilidad a escuchar el llamado, pero que en esa apertura de la posibilidad de escuchar ese llamado, me va a mostrar ahora todo lo que está empezando a vibrar con este llamado, pero también todo lo que está vibrando con lo ordinario. Ok, Entonces voy a encontrar personas que se quejan, como yo me quejaba, que se limitan, como yo me limitaba, que todo es negativo, como yo era negativo, pero también personas que se están abriendo a la posibilidad. este año, por ejemplo, voy a abrir otro tema, un compañero lo corrieron, entonces esos temas no habían pasado años atrás. Y ahorita que estás diciendo eso, el mundo ordinario entre el llamado, sí es como de, espérame, ¿qué está pasando? Claro, Porque así como hubo gente que se fue, gente que está teniendo sus crisis, pero también gente que está buscando otro tipo de herramientas. Y, y no es porque alabarme ni nada, pero me preguntan qué estoy haciendo. Entonces, es como de, es un panorama totalmente distinto. porque en tu mundo ordinario hay todas esas opciones. Los Pero que no se quiero ver quejan, ordinario. El problema es que cómo se movió todo ahorita en estos días, porque durante todos estos años que has estado aquí, siempre se han movido, pero no me había dado cuenta. porque solamente estabas en lo ordinario. Ok. Cuando se empieza a abrir la posibilidad de escuchar el llamado, Ujú. entonces cuando te empiezan a decir, oye, pero es que ¿qué estás haciendo? Tú dices, no, ni madres, ¿cómo crees, no? ¿Cómo les voy a decir yo si yo estoy en crisis? Ahí está el rechazo al llamado. Ok. Ujú. Ajá. Ujú. Siempre va a ir sucediendo en diferentes niveles, en diferentes estados, de diferente forma. Ujú. Sí. Sí, Ujú. eso es lo que quería preguntarte. Si va a estar en diferentes escenarios, en Siempre diferentes. va a pasar. Ok. Siempre, siempre, siempre va a pasar. Ujú. Ok. Ujú. En esto que yo les decía del plan que ahorita estamos haciendo y demás, estamos entrenando, nos dijeron que cambiáramos la forma de entrenar, empezamos a cambiar la forma de entrenar, entramos en el proceso de remodelación y te juro que yo no me podía parar todos los días que estuvimos haciendo la remodelación, era horrible porque no me podía parar. Ajá. Ujú. Y te lo juro que intentaba pararme y demás, pero no me podía parar. Ahí estás moviendo un mundo ordinario. Claro, Bueno, o lo sea, que. porque este espacio, este instituto, Ujú. que se mueve a partir de esta energía que movemos todos, también tiene una representación con el trabajo de mi alma y de lo que Ujú. estamos haciendo y tal. Entonces, estábamos modificando mucho de la estructura interior. Entonces, en este llamado fue, a ver, güey, necesitas enfocarte y dedicarte ahorita a esto y en enero podrás empezar o podrás continuar con todo el proceso del otro entrenamiento. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Ujú. Sí. Entonces necesitamos saber escuchar ese llamado y saber que va a venir siempre esta como resistencia a ese llamado, Ujú. pero que si nosotros sabemos como no escucharlo, sino más bien sabemos que es parte del proceso, que lo primero que va a suceder es que va a venir una resistencia. Después de la resistencia, lo que va a aparecer es que va a aparecer un mentor. Un mentor, un maestro, una ayuda, pero siempre va a aparecer después de la resistencia. Después de la negación, si realmente tú logras así como mantenerte ahí, saber que sí va a haber una resistencia, que sí te vas a quejar, que sí te puedes como inventar mil cosas, pero si esto no te hace huir Ujú. de esta salida del ordinario, entonces lo que sigue es encontrarte a alguien que te ayude. Ujú. Ahora, vamos para acá. Vamos a jugar ping-pong ahora.
Y en esta como mezcla que fue más o menos lo que yo entendí que sucede con el mundo ordinario y el llamado, Acércate el micrófono. siempre el llamado tiende a ser para la evolución. No, no puede ser un llamado que te diga, no, 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 te quedas en el mundo ordinario. O sea, esta puerta o esta ventana que se abre siempre es para la evolución. Cuando es un llamado, siempre es para la evolución. Ok, Cuando es como, no, 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 aquí estás bien, no es un llamado, ok. sino más bien es que estás buscando de forma inconsciente, Regresar, ni siquiera regresarte, quedarte. mantenerte. Porque el salir de eso se vuelve horrible. Ok, Ujú. bien. ¿Sí? O sea, el día de hoy estaba yo atendiendo a una persona que ella ha venido rompiendo como muchas estructuras, pero ella vivía en Chihuahua, entonces ya tiene como 7 años viviendo acá. Sus hijas hicieron la migración más bien por trabajo y demás, y luego ella vino para acá, pero eso rompió muchas estructuras, porque la familia de estas 3 mujeres nunca había salido de Chihuahua. Ujú. Entonces, ella ya es una mujer de casi 70 años. Ninguna de sus hermanas, primas, ni nada, nunca se había tatuado. Ella se tatuó. O sea, como que siempre había sido como la oveja negra, ¿no? Y me dice, es que me he sentido muy mal porque ahora en diciembre regresé allá a mi pueblo para vender la casa y para cerrar el ciclo. Y la verdad es que sí venía bien mal, ¿no? Venía con la energía bien baja, venía con trabajos, así como si estuviera de la chingada, ¿no? Y yo le decía, es que eso es normal. ¿Por qué? Porque tú estás saliendo de esto para entrar a algo distinto que nadie en tu familia ha vivido. Pero tu inconsciente te dice, no te puedes salir de aquí porque esto es lo que nos permitió sobrevivir en esta tierra. Si tú te sales, quién sabe qué nos pueda pasar. Y ella me decía, pero es que ¿por qué mi inconsciente es tan terco? No es que sea terco, es que quiere mantenerte segura, porque esto es lo que te ha permitido sobrevivir. Y el inconsciente tiene una información grabada de millones de años. O sea, ya ni siquiera de cuando ya fuimos humanos, ¿no? Sino en un proceso animal, vegetal, incluso mineral, en donde el proceso del clan ayudaba a la sobrevivencia. ¿Mm? Entonces, el que tú te mantuvieras como cavernícola, todos juntos en una manada, pues ayudaba a luchar contra las bestias, a conseguir alimento, a protegerse de los inviernos, de las inclemencias del tiempo. Entonces, el que tú a tu inconsciente le digas, voy a vender mi casa, donde crecí, donde estuvo mi familia y donde está toda mi comunidad, porque ahora sí ya me voy a vivir a México, para tu inconsciente es una amenaza. Por eso es que vienes tan mal, ¿no? Porque tu inconsciente está diciendo, no, no lo hagas, esto nos va a poner en peligro. Sí, o sea, vienen muchas dudas con eso, ¿no? Claro, Y ahí la disyuntiva de saber qué elección tomar, ¿no? O qué elección es la buena. Dentro de tu expertise, ¿cómo identificar qué es la buena? O sea, qué es el camino, ¿qué es, ya sabes. ¿no? Si tú quieres usar tu expertise, está aquí. Ok. Si yo quiero usar lo que es Lo que es conocido, claro, voy a decidir vas sobre a lo regresar, ordinario. porque lo que conoces es eso. Exacto. Mm, Entonces digo, es que yo quiero saber cuál es la decisión que es la buena. No puedo hacer eso porque voy a decidir aquí. ya. Ujú. Pero lo que sí va a pasar es que este llamado siempre me va a invitar a evolucionar. O sea, nunca va a ser algo que me den la madre, aunque parezca que sí. Porque la realidad es esa. La realidad es que cuando viene este primer llamado, todo pareciera que va a valer madres, o que va a ser caótico, o que va a ser algo súper desconcertante o muy incierto, pero nunca va a ser algo que realmente te ponga en peligro. Va a poner en peligro todo lo que crees, Ya. eso sí, va a poner en peligro todo lo que definíamos o definimos como en algún momento seguro, aspiracional o incluso como algún objetivo o algún sueño, ¿no? Ujú. Pero nunca va a ser algo que atente contra tu vida, porque el llamado siempre te va a invitar a que te acerques más a un proceso donde puedas vivir mejor. No como crees, Ujú, sino que diferente. esté más cercano a lo que tu alma sí quiere hacer. Ok. Sí, por eso mencionabas, ¿no? Que el llamado viene desde el alma.
Exactamente. Entonces, el alma no tiene un proceso como Dentro de del ordinario. control o u ordinario, porque incluso el alma ni siquiera se encuentra en el cuerpo. Se ancla al cuerpo, pero el alma se encuentra arribita de la cabeza. Ok. O sea, físicamente ni siquiera está el alma insertada al cuerpo. Ujú. Pero sí necesita del cuerpo para tener esa existencia. Entonces es como un proceso en donde el alma comprende que este cuerpo físico es una herramienta, es un vehículo, pero que al final no es el vehículo. Entonces todo lo que necesita el alma está más allá del ordinario, aunque va a usar este mundo físico para poder existir en él, Ok. pero desde un lugar extraordinario. Ujú. ¿Sí van bien? ¿Sí? Por eso es que en la mayoría de los relatos, para que el héroe pueda descubrirse, va a llegar un momento donde se va a tener que morir. Ahorita vamos a llegar ahí. Ajá. Pero primero se va a encontrar un mentor, primero se va a encontrar un maestro, se va a encontrar un guía, se va a encontrar alguien que lo ayude. Ujú. Que muchas veces pensamos que el maestro tiene que ser físico, muchas veces no pasa, e incluso es raro poderse encontrar maestros vivos. Ujú. Pero lo que sí empieza a ver es que empiezas a tener ahora videos, unos cortitos, unos más largos. Antes eran libros, información, mensajes. Todo eso te está diciendo que se está acercando ese mentor o que ya está presente ese mentor. ¿Por qué? Porque ya lograste pasar del rechazo de ese llamado. Ujú. Y cuando encuentras al mentor, ahí es donde viene el caos. Porque ese mentor, ese maestro, esa guía, te va a invitar a que hagas todo lo que nunca pensaste que podías hacer. ¿Sí? Entonces, en ese encuentro de ese mentor y de ese maestro, lo más seguro es que pasemos un buen rato en caos. Ujú. Sí, exactamente. Ajá, siempre, 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 siempre. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el maestro te va a mostrar la potencialidad que en tu alma está contenida. Ujú. Entonces, el maestro siempre te va a llevar a eso, a que puedas tú encontrarte. Y conforme más vas trabajando contigo, la exigencia del maestro va a ser mayor. Ujú. No, no lo sabe. Ajá. Eso es lo más cabrón. O sea, no porque el maestro no lo sepa, porque lo sepa, sino porque tu alma está cada vez mostrándote cada vez más su propia capacidad. ¿Y el alma desde siempre lo sabe o se va dando cuenta también conforme está este proceso? El alma lo que tiene es que no lo sabe como saberlo, como un concepto mental, sino más bien lo sabe como un proceso existencial. Porque el alma lo que sí tiene, y está el alma, lo que sí tiene es existencia. Existencia. Ujú. Pero esa existencia solo proviene de lo que contiene en esencia. Ujú. Y lo que contiene esencia solamente es. Solamente es. Así es. Entonces, cualquier concepto mental te sale de lo que es. Ujú. Sí. Porque lo encajono nada más a un concepto. Y como es, entonces aquí en lo que es está la potencialidad de todas las posibilidades. Por eso el alma sí lo sabe, pero no lo sabe como concepto, lo sabe como existencia. Ujú. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? O sea, yo me acuerdo que cuando yo empezaba a dar consultas de tarot, atendía a una, dos personas, así, ¿no? O ya después de casi 20 años de
estar dedicado a esto, ya puedo atender 20, 30 personas en un día, ¿sí? Entonces me está mostrando el alma cada vez más esta esencia de lo que sí es y esta potencialidad de poder servir cada vez más. Ujú. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, ahí es por eso que cuando yo estoy trabajando con un maestro, con un mentor o con un guía, mientras más me desarrollo, más es la exigencia. Ajá. ¿Ok? ¿Sí? Pero ¿por qué es más la exigencia? Porque estamos a punto de entrar en un punto que se llama cruzar el umbral. ¿Mm? Y ese cruzar el umbral implica que haya un punto de no retorno. Espera, le pasa el micro acá adelante, por favor. Se podría decir que es el punto en donde te defines, por así decirlo, que vas hacia adelante o te quedas ahí. Todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Porque acá me voy a enfrentar a todos mis enemigos. Ajá. Este punto es de no retorno. ¿Por qué? Porque entonces ya no puedes ver el mundo ordinario como lo veías antes. Ujú. Es cuando te pones a Espérame, pensar. espérame. Es cuando te pones a pensar, pero ¿qué estaba yo haciendo? Si tan No, es fácil. cuando dices, pero ¿por qué me metí en esto? Ah, ok. Ajá. Y que de repente dices, ah, ya, mejor ya no sigo. Pero justo cuando dices, mejor ya no sigo, ya te levantas a las 5 de la mañana, o ya empiezas a ver más, ¿no? O quieres hacer tus salmos, o tienes alguna situación y buscas hacer una meditación, o buscas más bien regresar a ti. O sea, ya no te puedes mover como cualquier ordinario. Sí. Todavía no estás en el punto de decir, ya le sigo o ya la chingada, sino que estamos cruzando ese umbral. Ujú. Ujú. O sea, ya estábamos en caos, ya rechazamos el llamado, pero ya encontramos a alguien que nos puede echar la mano, alguien que nos puede guiar, que también está en este pedo, pero pues que también va como coachándonos, ¿no? Sí, o sea, porque eso es lo real. O sea, la realidad es que un verdadero mentor, un verdadero maestro, no tiene resuelta la vida, porque si la tuviera resuelta ya no estaría aquí. Ujú. O sea, un verdadero maestro va caminando contigo. Sí. Ujú. Y puede ser que de repente vaya 2, 3 pasitos más adelante, pero que también está resolviendo también sus temas, ¿no? Y te dice, no te quedes atrás, ándale. Sí, o sea, y que a su vez también tiene otro que lo va coachando, ¿no? Porque vamos en este viaje del héroe, pero que cada quien se tiene que volver el héroe de su propia vida. Sí. Ujú. Este cruzar el umbral es que estás en el punto en donde este mundo ordinario sí lo puedes ver, pero ya no puedes vivir de forma ordinaria en ese mundo ordinario. Ujú. Sí. Ujú. O sea, y de repente te descubres prendiendo un incienso para que todo se armonice o echando alguna esencia, ¿no? O con una piedrita en la bolsa o con unas pulseritas de cuarzos o algo distinto que no está contenido en lo ordinario. Espera, espera. Más que subiendo, ahorita lo que hemos ido haciendo es bajando. Qué barbaridad. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, eso es lo más hermoso. Ujú. Pero que a veces se vuelve también lo más caótico, porque para poder encontrar la luz que está dentro de nosotros mismos, primero tenemos que descender y conocer nuestra oscuridad más profunda. Y si te das cuenta, justo el cruzar el umbral está como saliendo de lo más oscuro, ¿no? Pero lo más hermoso es que no lo haces solo.
vas acompañado, ¿no? O sea, cada quien le va a tener que chingar, eso es un hecho, ¿no? O sea, aquí nadie te va a poder cargar. Cada quien va con sus propios demonios, con sus monstruos, pero vamos echándole ganas todos. Ujú. Pero lo que a veces creemos que tendría que ver con el proceso de descubrimiento, con el proceso de evolución o de encuentro con nosotros mismos, es que el día en que yo digo, ya me voy a encontrar, es como el día en que sale la luz y veo toda mi brillantez, y eso no pasa. La realidad es que cuando empezamos a trabajar con nosotros mismos, lo primero que vamos a ver es toda nuestra oscuridad. Por eso es el dicho que dice, entre más oscuro veas, está más cerca la luz. Bueno, no sé cómo va a ser dicho, pero más o menos. Sí, dice el dicho, ¿no? Que el punto más oscuro Ujú, se encuentra justo antes del amanecer. sí. Y hoy que me levanto a las 5 de la mañana, Vamos hay bien. veces que son las 4, pero hay una oscuridad, pero no, ¿cómo decirte? Admiras esa oscuridad, Sí, claro. la admiras y ves en la casa de ustedes entra el sol, ahora sí por el oriente, pero la ilumina tremendamente. Y he visto cada amanecer que dices, así como que dices, ciérrale, Sí, porque claro. no, 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 ayer, anteayer era un cobrizo, pero, pero un cobrizo así, híjole, nunca había yo visto ese color. Nada más que ya te estás adelantando hasta acá. Híjole, ya me volé la barba. Ajá, un poquito. Porque apenas vamos a llegar a las 5 de la mañana, donde está lo más oscuro de la noche. Sí, ahorita estamos aquí en las 3, donde están los demonios y los elementales, ¿no? Ahí estamos cruzando el umbral. Como que a veces llegan y que son Sí, 3:05, 3:10 y te jalan despiertas. las Sí, patas o no te puedes mover. O sea, sí. estamos en ese lugar ahorita. Ujú. Porque No me adelanto. incluso, o sea, si, bueno, nosotros cuando nos hemos salido a correr a las 4 de la mañana, hace menos frío a las 4 de la mañana que a las 5:30, ¿no? Que casi a las 6. Y es mucho más oscuro justo antes de que empiece a salir el sol. Porque una vez que nosotros estamos cruzando el umbral y que estamos en toda esta transición y que estamos en ese punto de realmente comprender que nuestros ojos, nuestros sentidos se están empezando a configurar para poder vivir en lo extraordinario, ahí es donde viene como este titubeo todo el tiempo. ¿Mm? Porque justo en la parte donde vamos a cruzar el umbral, lo que va a suceder es que voy a ver a los que son mis aliados, pero también a los que son mis enemigos. Ah, sí, Enemigos. Ujú. Y si tú lees cualquiera de estos relatos, te vas a encontrar siempre en un momento donde cualquiera de estos protagonistas llegaron a un punto en donde el proceso de mayor obscuridad les mostraba quiénes estaban con ellos, pero quiénes hablaban pestes de ellos también. Ujú. Hércules, antes de empezar sus 12 trabajos tan famosos, ya era famoso, ya era todo un héroe, tenía a su esposa, a sus hijos, y el relato dice que eclipsó su vista y que un día en la noche vio solo monstruos en su casa y como se sintió amenazado, peleó contra ellos hasta que los mató. Pero justo cuando amaneció, quitó ese encantamiento sobre sus ojos y se dio cuenta que a los que había matado era a su esposa y a sus hijos. Ujú. O sea, cuando están a punto de la crucifixión, Jesús está justo en la noche, se va al monte de los olivos y están todos sus discípulos dormidos y él va y dice si hay alguien que pueda como
poder realmente llevar la cruz además de él, pero nadie está despierto, ¿no? Todos están dormidos. Y entonces cuando llegan los romanos para llevárselo, él no pelea contra esos parientes enemigos, porque se da cuenta que tanto estaban sus aliados, aunque estuvieran dormidos, pero también estaban sus enemigos, y que era algo que tenía que vivir. ¿Mm? A Mahoma le pasa lo mismo. O sea, ya cuando está predicando y está uniendo como a todas las tribus árabes, llega un momento en que un clan, que era la competencia del clan en donde él estaba, como estaban empezando a tener más poder económico y estaban empezando a tener dominio sobre las rutas comerciales, lo quieren capturar para matarlo. Entonces él va a la cueva y en la cueva se va a lo más profundo de la cueva, lo más oscuro. Y ahí es una sura bien bonita porque entra a la cueva y hay unas arañas que viven en la cueva y que tejen su telaraña y lo cubren completamente. Y entonces no se dan cuenta sus enemigos que él estaba dentro de la cueva. Entonces los enemigos salen, pero salen o entran nuevamente los que eran aliados o que estaban en su clan a buscarlo. Y al darse cuenta de que estaba el telar de las arañas o la tela o la... ¿Cómo se llama la cosa esta de las arañas? Gracias. La telaraña. Ajá. Entonces le hablan y entonces él sale. Pero justo en esa parte más oscura están tanto los aliados como los enemigos. Déjame que te pasen el micro. Bueno, o sea, mi duda es, ya puedo ver mis aliados y mis enemigos, es porque yo creería que ya hay luz en mí. Todavía no llego a esa parte de poder ver mi luz, porque la realidad es que siempre hay luz en mí. Ujú. Pero que tengo que saber que ya cuando estoy en este punto de poder ver tanto a mis aliados como a mis enemigos, es porque estoy viendo cada vez más mi proceso cada vez más global. O sea, deja de dar miedo. Entonces solo hay una extensión de lo que yo, de mi experiencia, de mi De existencia. lo que yo soy. Porque todos esos enemigos los puse en mi mundo ordinario, aunque antes no los veía. Y todos esos aliados también formaban parte del mundo ordinario, aunque lo pudiera ver o no ver. Pero que hoy los pueda ver, entonces me permite ver tal vez no la totalidad de lo que soy, pero sí con mayor amplitud la complejidad de lo que soy. Mm, ¿Mm? sí, ya en el mundo ordinario tal vez antes no me daba cuenta porque, o sea, si alguien me echaba bronca por decir, pues igual le contestaba y nos madreábamos, ¿no? Claro, claro. Y, Pero el otro era el responsable. ajá, y aquí puedo ver que ya no estoy ahí y entonces puedo distinguir entre una cosa y otra, ¿no? Entre mis Y si aliados tengo y mis enemigos. enemigos, es porque en mí existe esa cantidad suficiente de agresión interior como para que entonces busque conflictuarme con alguien aparentemente afuera de mí. Mm, sí, eso. Exacto. Porque precisamente cuando ya crees que estás, ya cruzaste el umbral y que ya eres mejor, Ujú. entonces te encuentras con tu reflejo realmente, ¿no? Exactamente. Y Exacto, exacto. Y como me encuentro aquí, o sea, lo que tengo que darme cuenta es que justo cuando yo estoy ahí, va a haber pruebas, va a haber situaciones, que si lo enfoco desde un lugar ordinario, voy a creer que tengo que vencer las pruebas, que tengo que enfrentar, que tengo que pelearme, que tengo que superarlas, cuando realmente lo que tendría que hacer es comprender que todo eso es parte de lo que soy.
Mm, sí, sí, y ya no meterme en esa parte. Bueno, Es que no me puedo meter porque eh, nunca me he salido. bueno, sí. Ajá, o sea, lo complejo, o sea, yo sé que parece como muy redundante, pero lo complejo de esto es saber que todo esto hoy lo estoy viendo, pero porque está en mí. Ujú, Solamente puse yo a actores externos que me pudieran mostrar todo lo que hago conmigo y que muevo conmigo. ujú. Sí, yo estaba tratando de resolver una situación de un suministro de agua y pues, según yo dije, bueno, pues es que pues podemos hacerle de esta forma o por qué razón eh, bueno, la puedo compartirlo, pero desde ese lugar, entonces cuando yo pensaba que lo podía compartir y que no iba a tener problemas, pues alguien saltó y me dijo, es que tú esto y lo otro. Y entonces dije, pues bueno, respira y trata de buscar, pues de no responder, de no engancharme, pero a la vez dentro de mí no lo puede hacer porque desde una forma sutil traté de joderlo. Exactamente. Entonces, aquí puede ser que tenga más herramientas, ¿no? Y que entonces diga, bueno, sí, me doy cuenta de que el otro está bien pendejo, entonces yo no me meto, pero si realmente estoy trabajando en este proceso de desarrollo conmigo mismo, entonces podría darle el brinquito y aquí ya va a empezar a ver luz, porque todo esto, aunque fui rompiendo el mundo ordinario, todo esto estaba contenido dentro del mundo ordinario. Por eso representa esa parte de mi oscuridad. Pero acá, que ya va a estar contenido todo lo extraordinario, aquí hay algo llamado acercamiento. Y entonces, como hay acercamiento, ese acercamiento me permite comprender que todo lo que veo, todos esos monstruos o toda esta oscuridad, todas estas pruebas, todas estas dudas, toda esta incertidumbre de sí, de no, de entrar, de no entrar, es parte de mí. Entonces, si yo quiero resolver algo afuera, tengo que acercarme a mí. Sí, 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 claro, si no lo resuelvo conmigo, pues no voy a poder resolverlo afuera. Justamente. Primero tengo que resolverme yo y estar sabedor de que, bueno, es algo que es así y que, bueno, pues tendremos que pues, resolverlo, pero ya no desde esa parte donde yo me sienta agredido o afectado, ¿no? Puede ser que no, puede ser que me siga sintiendo agredido y afectado, pero lo que tengo que comprender es que es parte de mí. Ujú. No el otro que se pone intransigente, ni que me mienta la madre o que es agresivo, sino que esto que es parte de mí es ese estado que pudo haber sido en un principio de negación, que pudo haber sido en un principio de frustración, que pudo haber sido en un principio de desconfianza, de incertidumbre. ¿Mm? Porque tal vez hoy, desde un espacio diferente, en este ejemplo que estás poniendo, decías, bueno, podemos compartirlo. Y la otra persona te dijo, no, no podemos. Entonces tengo que saber que en mí todavía hay ese espacio que no, o sea, que hay cosas que no puede compartir. Y entonces tendré que buscar acercarme a ese espacio de mí en donde todavía se encuentra ese lugar que dice, ¿sabes qué? Esto no lo puedo compartir. Un ejemplo de este acercamiento. ¿Mm? Gracias. O sea, si yo lo comprendo, o sea, te voy a poner mi ejemplo, ¿no? A ver si eso nos ayuda un poquito más.
estuvimos estas 2 semanas remodelando todo el instituto y demás, ¿no? La verdad es que hubo algunas personas que vinieron y que nos ayudaron a barrer, a pintar, a trapear, un chorro, ¿no? O sea, y la verdad es que nosotros solos hubiera sido muy difícil que pudiéramos haber hecho ni siquiera un cuarto de lo que hicimos, ¿no? Pero después de eso, y después de que nos dedicamos casi semana y media a todo eso, hubo como 3, 4 días en donde nada más estaba Luna, estaban mis hijos, estaba Pri, estaba yo y el instituto estaba solo, ¿no? Y fue como un espacio de introspección conmigo y de aprender a disfrutar a mis hijos y de estar como todo el día con ellos, ¿no? Pero había un punto en donde yo decía, bueno, ya necesito empezar a consultar, ¿no? O empezar a hacer algo, ¿no? Porque aunque parezca, no sé si feo o contradictorio o como sea, el estar con mis hijos, mi inconsciente sentía que era como no hacer nada. Ujú. Y hubo un día que fuimos al centro y Luna me dijo, ahorita vamos rápido y regresamos, ¿no? Y ese día en la mañana yo me había despertado muy temprano y me había puesto a meditar sobre eso. Y le dije, no, no te preocupes, o sea, nos podemos tardar el tiempo que sea necesario. Y ella se me quedó viendo bien raro porque me dijo, sí, ¿verdad que no estás consultando ni nada, no? Y me dijo, se me hace muy raro que no tengamos que regresar para ya empezar la consulta. Y yo le dije, a mí también, ¿no? O sea, yo estoy en caos por eso. Pero, pero es un tema mío, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi mundo ordinario, el hombre del que yo tomé mucho de mi formación, que fue mi abuelo, él, desde que yo me acuerdo, todos los días, hasta en domingo, se salió a trabajar. Ujú. El único día que no se salió a trabajar fue un día que lo sacaron en una camilla y lo subieron a una ambulancia y que de ahí ya no regresó, ¿no? Porque desencarnó. Pero entonces para mí el tener como ese espacio de esparcimiento, para mi mundo ordinario, es no hacer nada. Entonces esos 4 días que estuve con mis hijos y así, sí fue un tema de decir, hoy tengo todo el día para poder convivir con ellos, para poder verlos, para poder compartir con ellos. Y aunque normalmente busco compartir llevándolos a la escuela, platicando con ellos, jugando un ratito, ¿sí? Pero son como en espacios, ¿no? Entonces el que haya tenido todo el día, ujú, sí, claro. O sea, me permite acercarme y decirme, ¿sabes qué? Este momento no es que no estés haciendo nada, sino en este momento también estás viviendo desde un lugar diferente. Ujú, ¿sí? Pero el primer día fue caótico. Te lo juro, el primer día yo tenía fiebre. Tenía fiebre, no podía hablar, me dio diarrea, o sea. Ujú. Sí, claro, porque el año pasado que también pintamos, sí fueron las 2 semanas completas que nos echamos pintando. Ujú. Esta no fueron 2 semanas, fue menos. Y el próximo año yo creo que ya en un día vamos a hacer todo, ¿no? Sí, porque ya van a volar y van a pintar así mágicamente todo, vamos a pintar todo. Y entonces podré realmente comprender 2 semanas viviendo con ellos. Ujú. Y no porque no viva con ellos, ¿no? Pero normalmente en esto que hago, pues estoy, pero ellos saben que estoy consultando, que estoy en clase, o que voy, que muevo, que hago, que deshago. Ujú. Porque incluso hasta en los retiros como tal, o sea, no estoy con ellos todo el tiempo, ¿no? Porque estoy dando el taller y ellos están en la alberca o están jugando o están haciendo otras cosas, ¿no? Pero en mi mundo ordinario decía, no, es que ellos son niños y a ellos les toca jugar, ¿no? A mí me toca trabajar. Pero en esos 4 días, en donde tenía la oportunidad de convivir con ellos desde que se despertaban hasta que se dormían, entonces pude acercarme a mí.
Ujú. ¿Sí me explico? O sea, hubo, ahora ya, pues justo el lunes, que fue el Día de Reyes y tal, compramos una rosca, ¿no? Y que yo primero pensé que iba a ser una rosca súper espectacular porque estaba rellena de Nutella, y la verdad es que a mis hijos no les hizo como tanta gracia, ¿no? Pero lo que querían era sacar muñecos. Entonces al de la panadería le dije, véndeme 10 muñecos, ¿no? Porque nada más tenía 3. Entonces a cada pedacito que le cortaban salían muñecos, ¿no? Entonces lo más divertido para ellos fue cortar para ver cuántos monos sacaban. Y la rosca fue realmente, sí, claro, así irrelevante, ¿no? Pero lo divertido fue cortar y ver cuántos monitos, ¿no? Y uno tuvo 5, y el otro tuvo 4, y otro tuvo 2, entonces todos estábamos contentos por tantos monos, ¿no? Ujú. Pero dentro de mi mundo ordinario era, no, es que tienes que cortar y el pedacito, y te tienes que comer el pedazo, porque eso era como parte de la tradición, ¿no? Ya después fue, ya partan la rosca como quieran y sáquenme los monos, no es lo de menos. ¿Mm? Pero tengo que darme chance de acercarme, porque si me acerco a mí, me acerco a mi entorno, porque entonces me doy cuenta de que mi entorno no es una separación de mí mismo, sino simplemente es la expresión de lo que soy. Y conforme más me acerco a mí, más me acerco a lo que hay alrededor de mí. Ujú. Conforme más me acerco a mí, más misericordioso puedo ser conmigo, también con aquellos a los que he llamado enemigos, pero también con aquellos a los que he llamado aliados. ¿Podrías traducir como una? No, o sea, no porque no haya una comunicación en sí misma, sino porque más bien me doy cuenta que no estoy separado, sino que todo eso sí es lo que soy. Y no quiere decir que sea todo lo que soy, sino que más bien me estoy descubriendo. Porque ya que me acerqué, ahora viene la gran prueba, pero eso ya vamos a entrar la próxima semana, porque hoy ya no nos dio tiempo, ¿no? Y en esa gran prueba me tengo que morir. Y dices, no mames, no, ya habíamos pasado todo esto, y ahora... Sí, claro. Porque si no hay muerte, no puede haber resurrección. Y ahí es cuando, sí, claro, claro, claro. O sea, Hércules va al inframundo, Gilgamesh igual, Jesús se muere 3 días, a Osiris lo desmiembran y lo tiran en el río, ¿no? Entonces va su esposa a poder entonces como realmente reconstruirlo porque lo habían partido en 12 piezas. Ujú. Sí, claro. Ajá. Porque si no morimos a este mundo ordinario, no podemos renacer al mundo extraordinario. Si no morimos a nuestras limitaciones físicas de nuestras creencias terrenales, no podemos acercarnos a vivir bajo un mecanismo cósmico universal. Sí, claro, claro, claro. Durante ese trayecto, no nada más vas a creer, vas a sentir que te mueres. Porque incluso hasta en el libro del Principito, que es según para niños, hay una parte donde lo muerde la serpiente. Y cuando lo muerde la serpiente le dice al piloto, no te preocupes si me ves agonizar o si ves que mi cuerpo se enfría o si ves que pongo cara de sufrimiento. ¿Mm? Todo eso tiene que pasar porque este cuerpo físico me estorba para poder regresar a mi planeta. Todo lo que yo creo me estorba para poder vivir de manera extraordinaria. Ujú. Porque obviamente vivir de manera extraordinaria no cuadra con el proceso ordinario.
O sea, no quiere decir que voy a volar o que van a salir alas o nada de eso, ¿no? Pero que entonces mi vida va a ser cada vez más real conmigo. Tal vez no todo, pero voy a ver cada vez más de forma real. Porque voy a conocer mi oscuridad y entonces voy a poder cada vez más acercarme a la luz de lo que soy. Ujú. Pero hoy lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Va? Muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por venir. El sábado sí tenemos clase, ¿sale? Y el sábado vamos a partir una rosca para ver a quién le van a tocar los tamales en febrero, ¿no? Entonces, terminando la clase. Ah, no, sí. Va a tener como 30 muñequitos para que a todos nos toque. Pero bueno, empezamos así y luego ya todo lo demás, ¿sale? Gracias, gracias, que les vaya súper. Nos vemos los de Zoom. Que les vaya muy, muy, muy bien. Muchas gracias.